¿Cómo están? Buenas noches. Puedo decir, es un compromiso y es un gran privilegio estar aquí hoy delante del Señor y delante de cada uno de ustedes. Acompáñenme en la palabra al libro de Josué, capítulo 22. Amén. Y vamos a leer desde el versículo 10, no, desde el versículo 8, por favor. Versículo 8 hasta el versículo 13 vamos a leer, por favor, de el libro de Josué, capítulo 22. Yo leo el 8, ustedes el 9 y así hasta llegar al versículo 13, por favor, y dice la palabra del Señor: y les habló diciendo: volver a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro, con bronce y muchos vestidos, compartir con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron ahí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartarlos hoy de seguir a Jehová, edificando dos altares para ser rebeldes contra Jehová? Para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová, vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra la congregación de Israel. ¿No cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad? Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salves hoy.
lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a vuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Por eso dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio. Amén. Vamos a orar con esta palabra. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, ponemos delante de ti, Señor, tu palabra que es fiel y verdadera. Ponemos los corazones de cada uno de tus hijos, Señor, declarando, Padre, que tú, Señor, ya has depositado la palabra en sus mentes y en sus corazones, y que esta palabra, Señor, dará fruto al 100%. Sé tú, Señor, hablando audiblemente. Quita toda palabra de hombre, todo pensamiento de hombre, y sé tú, Señor, dando fruto al 100%, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estas tribus que se quedaron del otro lado del Jordán, ellos decidieron quedarse del otro lado del Jordán porque vieron que era buena tierra. Toda tierra que esté del lado de un río siempre va a estar verde. ¿Por qué? Porque va a absorber todo el agua por debajo. Y entonces estas tribus decidieron quedarse, la media tribu de Manasés, la tribu de Gad y la otra tribu decidieron quedarse del otro lado, y la única condición que les puso Moisés es que pelearan por la tierra de sus hermanos. Cuando ya conquistan la tierra de Canaán, ellos se regresan a su tierra. Y entonces del otro lado queda el arca del pacto, del otro lado queda el arca de Dios, del otro lado quedan los sacerdotes, del otro lado quedan las otras tribus ahí. Y entonces ellos deciden, dice la palabra en el versículo 7, también a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos, a este lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlo bendecido. No les correspondía estar del otro lado del Jordán, ellos tomaron decisión. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando Dios los rescata, Dios los saca de Egipto, ellos estaban acostumbrados a tener mentalidad de esclavos. Ahí mismo en Éxodo capítulo 2, versículo 22, vamos ahí por favor, Éxodo 2, versículo 22. Amén. Dice así la palabra de Dios: y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. 23. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. 25. Lo reconoció Dios porque ellos estaban forasteros, habían sido llevados allá, y dice que murió el rey de Egipto, y entonces subió el clamor. Entonces cuando Dios los saca de la esclavitud y les va a entregar la tierra, estas tribus, dos medias tribus de Manasés y de Gad, ellos deciden quedarse del otro lado del Jordán. Moisés le dijo: pasemos del otro lado. Pero cuando ellos llegan a Egipto, cuando llega Jacob
con todos sus demás hijos, con sus 11 hijos, le dice José: díganle a Faraón que ustedes son pastores, que ustedes son pastores. Y entonces Faraón les da la parte norte de la tierra de Gosén. La tierra de Gosén estaba en la parte de arriba, donde estaba el río Nilo, y era una parte fértil, había una parte donde ellos podían pastar con todas sus ovejas. Y aparte, para el pueblo de Egipto, el que la persona fuera pastor era denigrante, porque recuerden que Egipto estaba en su pleno esplendor, en conocimiento y en sabiduría, y entonces era de muy mal aspecto que ellos estuvieran ahí en la ciudad con sus ovejas. Entonces los manda a la parte de arriba, la parte norte, a la tierra de Gosén. Y entonces ellos, siendo pastores, cuando salen de la servidumbre, que Dios los saca, porque dice que escucha el clamor, y dice el versículo 25: y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció. Cuando tú clamas a Dios, Él te reconoce porque tu clamor llega delante de Él. Amén. El clamor que tú haces delante de Dios llega delante de Él. Pero la palabra de Dios dice en el capítulo 1 de ahí mismo de Éxodo, versículo 14: vamos a leer desde el 13, y dice la palabra del Señor: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. 14. Entonces, Egipto tenía en dura servidumbre al pueblo de Israel. Cuando sale el pueblo, cuando Dios los saca a libertad y hacen el éxodo y van por el desierto, pero ya en el libro de Josué, en el capítulo 22, volvamos allá, Dios ya les había dado la victoria, ya habían conquistado Jericó, ya habían conquistado, habían perdido con los habitantes de ahí. Había sucedido lo del pecado de Acán, que ellos aprendieron de esa experiencia, ¿sí o no? Porque ellos nombran en el capítulo 22, versículo 20, dice: no cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema, y vino la ira sobre toda la congregación. Ellos habían aprendido de haber desobedecido a Dios, pero aparentemente la decisión de estas medias tribus y de la otra tribu no era mal. Ellos habían decidido, porque todavía tenían su mente de esclavo. Ellos tenían su mente de esclavo y dicen: pues aquí me quedo, aquí hay buen pasto, está el Jordán aquí. Y eso trae que estas personas, porque dice que la media tribu de Manasés sí pasa del otro lado, dice el versículo 7, y también la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas la otra mitad, dijo Josué, heredá entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. La bendición está del otro lado, hermano, del Jordán. ¿Qué tuvieron que hacer para llegar del otro lado del Jordán? Pasaron circunstancias, pasaron los levitas, pasaron los cantores, y ellos alabaron a Dios. Y después de haber alabado a Dios, dice que las aguas del Jordán, ¿qué pasó? Fueron abiertas. Después de haber alabado a Dios, las aguas del Jordán fueron abiertas. Aún gente en la iglesia, gente conociendo a Dios, no quiere esforzarse. Hay gente que viene y te puede contar un problema o una situación que está pasando, y tú, como la palabra dice, y vosotros que sois espirituales, restaurarle el amor, ¿sí o no? Entonces tú le escuchas y le dices: vamos a orar por tu petición. ¿Qué te parece si ayunamos para poder ser agradable delante de Dios y pedirle a Dios que te dé palabra y que te ayude? En mi caso me ha pasado que pasa la semana y yo le mando mensajes a personas: estoy orando, estoy ayunando, me dio esta palabra para ti, tal, y llega el día del servicio y veo a esta persona y le dije:
¿Qué te habló Dios? Nada, pastor, con toda la palabra que Dios le dio a usted, ya me resolvió el problema. ¿Por qué? Porque no quiere esforzarse, no quiere buscar su bendición. Y entonces estas tribus deciden quedarse atrás, no quieren esforzarse. Ya habían puesto ahí sus tiendas, ya habían quedado ahí las mujeres y los niños, ya había quedado ahí sus pertenencias, su ganado. Pero la bendición, dice la palabra, que a la otra media tribu de Manasés, ¿qué hizo Josué? Le dio bendición, dice, los bendijo y los puso ahí en la tierra de Basán. Dice, los puso a la tierra de Basán. Y entonces cuando ellos se quedan del otro lado del Jordán, el altar, el arca del pacto se va con los sacerdotes, va con Josué a donde Dios les había mostrado. Y entonces ellos toman la decisión, versículo 10, y dice, y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron ahí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán del lado de los hijos de Israel. Aquí hay varias cosas espirituales. Cuando Rubén, que es el primogénito de Jacob, él se rebela en contra de su padre, porque Rubén llega y toma las concubinas de su padre. ¿Sí sabías eso? Rubén, el primogénito de Jacob, se llega a las concubinas de su padre Jacob, va a su tienda, toma las concubinas ahí, porque Jacob tiene muchas mujeres. De los 12 hijos y la hija que tuvo, que se llamó Dina, él tuvo varias mujeres. Y entonces Rubén, su primogénito, mancilla su honor de Jacob. Y entonces cuando Jacob llega y se reúne con José, que le habían hecho saber que había sido muerto por un depredador, cuando le dicen que José es el segundo en Egipto, él llega, se alegra de ver a José, pero ¿sabes qué hace Jacob? Él toma a los hijos de José como sus hijos, toma a Efraín y a Manasés como sus hijos, y tanto es que los bendice a los hijos de José. ¿Por qué? Porque él quiere recompensar el tiempo que no estuvo José con él, se perdió. Inclusive él dijo una palabra profética: no cerraré mis ojos hasta que no vean a mi hijo José. Y cuando llega, dura todavía unos años más Jacob, y después él muere. Entonces la rebelión de Rubén, la media tribu de Manasés, que es hijo de José, y los de la tribu de Gad deciden quedarse del otro lado del Jordán y no quieren esforzarse para llevar sus cosas, porque ven que es buena tierra. El ejemplo que te ponía, cuando llega una persona y le dice, pues vamos a orar y vamos a ver qué palabra te da Dios para que resuelvas tu problema. No quieren esforzarse, entonces toman decisiones aparentemente buenas. ¿Era bueno levantar un altar y honrar a Dios, sí o no? Pero no era el lugar donde tenía que estar levantado el altar. Era el altar en la tierra prometida, donde Dios los había sacado de la esclavitud y Dios les había dado esa tierra donde fluye leche y miel. Entonces ellos levantan un altar, dice, grande. Edificaron ahí un altar junto al río Jordán, un altar de grande apariencia. Y después los hijos de Israel oyen que ellos levantan, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés levantan, y entonces vienen y les dicen, ¿por qué estás levantando un altar? Para empezar, estaban haciendo funciones que no les correspondían a ellos. ¿Quiénes ministraban el arca del pacto de Dios? ¿Cómo fue que se abrió el río Jordán? ¿A través de quiénes? De los levitas, de los cantores que glorificaron a Dios.
exaltaron a Dios, y entonces a través de la alabanza a Dios fue abierto el Jordán, y dice que ellos pasaron en seco. Y cuando ellos pasan en seco, ¿qué hace Josué para conmemorar que pasaron en seco? Dice: cada jefe de cada tribu tome una piedra y vamos a levantar un altar en el río Jordán para conmemorar que pasamos y tomamos la tierra en seco. Después, cuando ya pasan del otro lado y están en la tierra de Canaán, levantan otro altar, y dice: este altar es para que cuando lo vean los hijos de nuestros hijos, sepan ellos que Dios nos sacó de Egipto y que nos entregó esta tierra. Entonces ellos, al ver que habían puesto un altar en medio del río Jordán y que habían levantado un altar del otro del lado Jordán, ellos dijeron: ¿por qué yo no voy a levantar un altar? ¿Qué pasó también con el rey Saúl cuando Samuel se tarda en regresar? ¿Qué pasa con Saúl? ¿Qué hace Saúl? Dice: ya se tardó Samuel y están los filisteos ahí y me está presionando el pueblo, entonces voy a hacer el sacrificio. ¿Sabes que no puedes usurpar funciones? El único que es rey y sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿sabes quién es? Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. El único que es rey y sacerdote es Jesucristo, dice la palabra, según el orden de Melquisedec. El rey Saúl era rey, él fue escogido, y dice que de hombros sobrepasaba a cualquiera de los que estaban ahí. Y entonces, como se tarda el profeta Samuel, Saúl, presionado por el pueblo, hace un sacrificio, y es cuando Dios decide desechar la vida de Saúl. ¿Y en qué termina Saúl cuando es desechado? Saúl va, no le contesta a Dios, ni cuando agarra el Urín y el Tumín no le contesta, ni a través de los sacerdotes. Y entonces, ¿qué termina haciendo Saúl? Primer libro de Samuel dice que consulta a la adivina de Endor. Termina consultando la adivinación. Y no, eso no lo peor. ¿Sabes que los filisteos no matan al rey Saúl? Él toma su espada y se la entierra en su vientre. Él mismo se suicida. Entonces, cuando no obedecemos a Dios y cuando creemos hacer las cosas aunque son de Dios y usurpamos una función que no nos corresponde, se puede terminar como terminó el rey Saúl, aunque el que termina de rematarlo es un amalecita, un descendiente de Amalek, que después en el segundo libro de Samuel va y cree que David, el rey David, lo va a gratificar y dice: mira, esta es la espada de Saúl, yo lo acabé de rematar porque estaba ahí delirando, estaba moribundo, y yo lo acabé de rematar. ¿Y sabes qué dice el rey David? A los valientes que estaban ahí le dicen: mátenlo, porque mató al ungido de Jehová. Aún así le tenía respeto a la presencia de Jehová y al rey Saúl. Entonces, esta decisión que toman estas tribus de quedarse del otro lado del Jordán, la heredad estaba delante. Una, dos, ya se quedaron ahí y levantan un altar porque les parece bien. La idea no es mala. Dice: para que cuando nos pregunten los hijos de nuestros hijos, ¿por qué seguimos a los de Israel? ¿Por qué seguimos a los que están allá? Ellos levantan un altar, pero grande, porque las piedras era un montón de piedras, 12 piedras, para darle gracias a Dios que les había entregado la tierra prometida. Pero aquí ellos habían tomado una mala decisión, porque estaban tomando una función que no les correspondía. Ok, ya levantaste el altar, ¿quién va a ministrar ese altar? ¿Quién va a santificar ese altar? ¿Me explico, hermano? ¿Sabes que hay personas, todos en el nombre de Jesús, dice que cuando tomamos los alimentos por la oración son santificados? No necesitas que venga el pastor, no necesita que venga el sacerdote para orar y santificar
los alimentos. Por oración, dice la palabra, primera carta a Timoteo, dice, por la oración son santificados los alimentos. Pero cuando hay cosas que sí tiene que ser un sacerdote de Dios, hay cosas que sí tienen que ser santificadas por alguien. En la danza, ¿sabes cuántas mujeres y cuántas niñas quisieran entrar a la danza? Y creen que solamente es agarrar el pandero, las lluvias o el manto y solamente moverlos. Y cuando les dices, mira, sí, el vestuario tiene un costo, el pandero tiene un costo, los ensayos son esto, y tienes que venir a una clase y te vamos a dejar tarea. ¿Qué dicen esas personas? Sí, voy a entrar, mañana ya tengo mi pandero. ¿Sí dicen así? O quieren entrar a la alabanza y dicen, pues yo sé cantar. Todos cantamos, ¿sí o no? Pero no todos tenemos un llamado a ser sacerdotes para ministrar, a hacer funciones que solamente tenían los de la tribu de Leví, funciones que solamente tienen los cantores. Y entonces tomamos funciones que no nos corresponden y ellos levantan el altar. El propósito era bueno, para que nuestros hijos no nos digan por qué ellos adoran a Jehová, por qué esos que están allá, que hablan igual que nosotros, por qué adoran a Dios, o por qué nosotros tenemos que seguir a ellos si nosotros estamos de este lado. Por una mala decisión que ellos toman, que ellos están ahí tomando, viene un acontecimiento, dice la palabra, y entonces los de Israel van y hablan con ellos, versículo 17, y dice, ¿no ha sido bastante la maldad de Baal-peor, cuando trae a Balaam para que los maldiga? Y dice, maldícelo desde este monte, porque este pueblo va a tomar la tierra de Canaán. No fue suficiente maldad que ellos querían que fuera maldecido el pueblo de Israel. Y dice, de la que nos estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová. ¿Saben qué pasó? No pudo maldecirlos, y desde ahí viene el dicho, el que te maldiga será tomado como bendición para el pueblo de Israel. Pero ¿sabes qué consejo le dio el profeta Balaam? Era un profeta que le habló Dios. ¿Sí le habló Dios? Porque Dios le dijo, ve y vas a hacer lo que yo te diga. Era un profeta que escuchaba la voz de Dios. No pudo maldecir al pueblo de Israel. Todas las veces que levantaron holocaustos para que él maldijese al pueblo de Israel, Dios le puso palabra de bendición. Eso está en el libro de los Números. Pero ¿sabes qué consejo le dio el profeta Balaam? No lo puedo maldecir al pueblo, pero dile a tus mujeres que se vistan provocativamente y vas a ver cómo van a caer todos los hombres de Israel. Por eso dice que estos hombres cayeron, que el pueblo pasó la maldad. Y dice el versículo 17, ¿no ha sido bastante la maldad de Peor que la que estamos de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová? ¿Sabes por qué? Porque los hombres de Israel se mezclaron con las mujeres de Canaán, porque dice que las vieron provocativas. Balaam dijo, no puedo maldecir, pero el consejo que te doy es que las mujeres hagan su trabajo. Y entonces viene la mortandad. Por una mala decisión va a venir una circunstancia a tu vida, hermano. Por una mala decisión. Ellos querían adorar a Dios, ellos querían conmemorar a Dios, ¿sí o no? Era bueno su deseo, pero no era el lugar, porque la tierra prometida estaba del otro lado del Jordán. Y Dios les dijo, vayan allá en la tierra. ¿Por qué la otra media tribu de Manasés sí quiso entrar a la heredad? Porque fue obediente. Fue obediente, y entonces ella fue con Josué y fue y recibió la bendición, y entonces adoraron a Dios. Después que ellos dicen, estamos pagando las consecuencias de lo que hizo Baal-peor. Pero también versículo 20 dice, no cometió Acán, hijo de Zera,
prevaricación en el anatema y vino la ira sobre toda la congregación. ¿Sí vino la ira o no? De Israel, iniquidad. Si te acuerdas que fueron separados por familia, y cuando le toca a la familia de Acam, con toda su familia, con todas sus pertenencias, ¿no son tragados? ¿No son desaparecidos? Entonces, hermano, lo que tú hagas conociendo la palabra de Dios, lo que tú hagas aún con el conocimiento de Dios, aún en el nombre de Dios, si no es la voluntad de Dios, va a traer consecuencias. ¿Por qué? Porque dice el versículo 23: si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto o ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrenda de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a vuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros. ¿Dios puso límite? ¿Quién decidió quedarse del otro lado del Jordán? Ellos. Y entonces ellos están diciendo: es que Jehová puso límite. ¿Cuántas ocasiones hay gente que dice: es que esta es la cruz que me tocó cargar? ¿Has escuchado? Este hijo rebelde, o este marido que le gusta el trago, o esta mujer obstinada y rebelde, es la cruz que me tocó de parte de Dios y la voy a aguantar hasta el último. ¿Sabes que esa no es la cruz que dice la palabra de Dios? Jesucristo dice: tomar mi yugo es fácil y ligero. ¿Y sabes cuál es la cruz a la que se refiere la palabra? Dice la palabra de Dios: Jesucristo fue obediente hasta la muerte de cruz. Entonces, ¿cuál será la cruz que quiere Dios que tomemos tú y yo? ¿Los problemas de otra persona, como quiere vivir, o ser obedientes a Dios? Ahorita el hermano Hansel leyó Éxodo 20 del 1 en adelante, y dentro del gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, estamos haciendo la voluntad de Dios, porque eso es lo que quiere Dios. Y cuando los discípulos le dicen al Señor Jesús: enséñanos a orar, ¿cómo los enseña a orar el Señor Jesús a los discípulos? Les enseña el Padre Nuestro, y dentro del Padre Nuestro hay una frase que dice: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Y sabes cómo es el cielo? Es perfecto, porque dice el libro de Apocalipsis que no entrará cosa inmunda. ¿Sí dice así? No entrará cosa inmunda. Y en el cielo están los 24 ancianos. ¿Qué hacen los 24 ancianos en el cielo delante de Dios? Están postrados y dicen: santo, 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 santo. Entonces, en el cielo la voluntad de Dios es perfecta. En la tierra, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dice: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, la voluntad de Dios no es que tú aguantes a tu hijo problema. ¿Me estoy explicando? La voluntad de Dios en la tierra no es que aguantes a tu esposo. La voluntad de Dios no es que tú aguantes a tu esposa. ¿Me estoy explicando, hermano? ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? La obediencia. Si vamos a tomar la cruz de Jesús, es ser obedientes. ¿Qué hicieron estas dos medias tribus y la tribu de Rubén? De este lado me quedo, no me esfuerzo, como que ya vi el otro día cómo preparaba la oración el hermano, y entonces voy a levantar un altar. Sí, pero ¿quién va a ministrar ese altar? ¿Me explico? Ya está el altar, ¿quién lo va a ministrar? Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, ¿qué le dice la mujer samaritana? Este es el pozo de nuestro padre Jacob. Aquí bebieron agua él y sus hijos y sus ganados. ¿Y dice así?
Y aquí él adoró a Dios. ¿Y qué le contesta Jesús? No va a haber un lugar ni aquí ni allá cuando Dios busca a los verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué adoraban los de Samaria? ¿Qué veneraban? Ese pozo de Jacob. Pero Dios dice, los verdaderos adoradores, ¿dónde le pueden adorar a Dios? En el pozo y donde sea. Entonces estas tribus se estaban rebelando en contra de Dios, porque la bendición estaba del otro lado del Jordán. Versículo 24 dice: lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? O sea, ya no se sentían parte de Israel porque se quedaron del otro lado. ¿Sabes que en la franja de Gaza ahora actualmente los palestinos vienen siendo descendientes de Abraham? Los palestinos son descendientes de Abraham, son descendientes de Ismael, hijo de Abraham, y le separa la franja de Gaza, la franja de Gaza. Y del otro lado en Jerusalén está la famosa mezquita de Omar, la cúpula dorada. Esa es una zona que cuando son llevados ellos cautivos y viven en la mayor parte de Europa, y viene la Segunda Guerra Mundial, y en el año 1948 son regresados, cumpliéndose la palabra, cuando el Señor hiciere volver de la cautividad. ¿Qué va a pasar? Seremos como los que sueñan, su boca se llenará de ¿qué? Y sus labios, y entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor. ¿Sí? De todas las ciudades de Europa, ¿sabes por qué no tuvieron problema cuando ellos regresan en 1948 y llegan todos a Jerusalén? Porque a donde fueran, Alemania, Australia, Yugoslavia, todas las partes de Europa, el primer idioma que ellos aprendían y le enseñaban a sus hijos era el hebreo. Y entonces cuando llegan ellos a Israel, aunque haya vivido en Yugoslavia y haya vivido en Alemania, ¿qué idioma hablaban? El hebreo. Por eso es que no se ha perdido la presencia de Dios, porque ellos hablaban hebreo, y entonces empezaron a comunicar. Y entonces viene la famosa guerra de los 3 días, cuando Dios le da la victoria al pueblo de Israel contra los de la franja de Gaza. ¿Dios pelea por nosotros, hermanos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué a veces somos obstinados y rebeldes, como ellos que dicen: voy a levantar el altar y voy a poner aquí como testimonio para que la gente o mis hijos me pregunten: ¿qué tienes tú que ver con Israel? ¿Te han preguntado qué clase de cristiano eres? ¿De qué denominación eres? ¿Has platicado con una persona y está la plática buena porque sabe que eres nación y la persona es de otra denominación? ¿Qué sucede, hermano? ¿Sigue platicando a gusto? ¿Sigue tomando atención a tu plática? ¿Qué sucede? Cambia, porque eres diferente a él. Ellos estaban haciendo esto. Cuando me pregunte mi hijo: ¿qué tienes que ver con los de Israel? ¿No somos todos hijos de Dios? ¿No por todos murió Jesucristo? ¿No dice: de tal manera Dios amó al mundo para que todo el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Sí dice así? ¿Quién puso las denominaciones? ¿Quién puso los términos? ¿Sí? Entonces ellos estaban poniendo denominaciones y términos. ¿Qué tienes contra los de Israel? O sea, ya lo estaban separando. Ellos decían: es que yo soy de Manasés, este es de Rubén y esta es la media tribu de Galá. ¿No todos son israelitas? ¿No dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos: no todos somos israelitas? ¿No todos comimos el mismo maná del cielo? ¿No dice así el apóstol Pablo? ¿Por qué hacemos distinciones dentro del cuerpo de Cristo? Dice la palabra en la primera carta a los Corintios: ¿no todos somos miembros del mismo cuerpo? ¿O todos son ojos? ¿O todos son manos?
ellos estaban marcando una diferencia porque no quisieron esforzarse y pasar el Jordán. Y entonces se les ocurrió la gran idea de levantar un grande altar. Pero ¿quién lo iba a ministrar? ¿Quién iba a ofrecer holocaustos? Y dice, no, nada más está levantado, pero no se va a ofrecer holocaustos ni sacrificios, nada. Entonces, ¿para qué lo levantas? ¿Para qué tienes esa intención? Y dice la palabra, ellos dicen, porque Jehová Dios, versículo 25, puso lindero entre Jordán y nosotros. Dios les dijo, quédense de ese lado. ¿Quiénes decidieron quedarse del otro lado del Jordán, en la tierra de Basán? Y entonces, ¿cómo se justifican ellos? Dios puso límite ahí. Dice 25, oh hijos de Rubén e hijos de Gad, no tenéis vosotros parte en Jehová, y así vuestros hijos harían que vuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por eso dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con vuestros holocaustos, con vuestros sacrificios y con vuestras ofrendas de paz, y no digan mañana vuestros hijos a los otros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Versículo 29 dice, nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocausto, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Y fíjate lo que responde el sacerdote Fines. Versículo 30, ¿puedes leer por favor? Y dijo Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés, hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad, y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, y a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. ¿Sabes qué pasa después de más de 2000 años? ¿Sabes qué pasa? Acompáñame a Marcos capítulo 5, por favor. Por parecerle bien. Cinco uno dice, vinieron ¿a qué región? Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Versículo 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Ahora acompáñame a Mateo capítulo 8, por favor. Amén. Vamos al versículo 28. Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro, ¿qué dice? 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos
antes de tiempo. 30. Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Empezaron apacentando ovejas. ¿Y qué terminó haciendo esa región? Cerdos. El libro de Levítico, delante de Dios, ¿qué es el cerdo? Un animal impuro, ¿sí o no? Un animal impuro, ¿sí o no? Por la rebelión comienzas teniendo una buena actitud o un buen pensamiento, o comienzas haciendo aparentemente a tu forma de pensar algo bueno. ¿Qué terminó siendo esa ciudad, esa región? ¿Qué terminó siendo? Una ciudad de los gadarenos, una ciudad donde se apacentaba cerdos, una ciudad donde se enterraban personas. Si dice así, vamos a seguir leyendo. Versículo 30, estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Versículo 31. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Los demonios no querían irse de la región. O sea, los demonios no querían irse de la región. ¿Por qué? Porque los cerdos estaban ahí siendo apacentados en ese lugar. Entonces, esto ya era su territorio de estos demonios. Por eso ellos le dicen: échanos a los cerdos. Vamos a seguir leyendo. Él les dijo: ir, y ellos salieron, versículo 32, y se fueron, y aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos, ¿qué pasó? Se precipitó en el mar por un despeñadero y pereció. Y los que en la- apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los. endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, ¿qué hicieron? ¿Se postraron ante él? Le rogaron que se fuera. ¿Cuál era la intención de las tribus de levantar un altar a Dios? Para que no se olvidara el nombre de Dios, ¿sí o no? Para que fuera santificado, para que sus nietos recordaran. ¿Y qué terminó siendo esa región de Galat? ¿Qué terminó siendo? Un lugar de demonios y donde se apacentaba cerdos. Pero vamos a ver la mano poderosa de Dios. Vamos a Mateo capítulo 5 para poder ver cómo Dios tiene algo mejor siempre. Cuando nos equivocamos, Dios tiene algo mejor. Amén. Amén. Dice el versículo 5, capítulo 5, versículo 6, y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Versículo 7. Lee por favor. Marcos 5, versículo 7, por favor. ¿Si estás ahí? Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Versículo 8. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? ¿Y qué le contesta? Legión, porque somos muchos. ¿Y cuántos es una legión? ¿De cuántos se compone una legión? Había legiones de 2,000, 3,000, 5,000 y 7,000. Entonces no era un solo espíritu, ¿sí o no? ¿Cuántos había en ese hombre? Más de 2,000 demonios. Y dice, versículo 10, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región, porque ellos pertenecían a esa región. En esa región no solamente se había levantado el altar a Jehová, sino que se había levantado varios altares. Después vienen los reyes, hubo más reyes malos que buenos, y entonces esa región de Galat se contaminó, y entonces los demonios rogaban que no los echaran fuera de esa región. Versículo 11, por favor. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos,
los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó y en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vinieron a Jesús, y al ver a que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, tuvieron miedo. 16. Y les contaron los que habían visto cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. 18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Y qué le dijo Jesús? Versículo 19. Sí, ven, súbete a la barca. No, no se lo permito, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. No todos el Señor te va a llamar a que seas pastor, a que seas apóstol, a que seas profeta, a que seas ministro. Dios va a usar tu vida, porque ¿qué hizo Jesús? Vete y muéstrate a los de tu casa. ¿Sí les dijo así Jesús? Vete y muéstrate a los de tu casa. ¿Dónde lo conocían ese endemoniado? En las regiones. Vamos a leer el versículo 20, por favor, léanlo. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Recuerda que se quedaron 3 tribus: la de Rubén, la media tribu de Manasés y la media tribu de Gad. Manasés era hijo de José, no pertenecía a los hijos de Jacob. Entonces los que eran de la tribu era Rubén y Gad. Y ese endemoniado gadareno se fue a Decápolis. ¿Qué significa Decápolis? 10 ciudades. ¿Cuántas tribus pasaron del otro lado si se quedaron 2 tribus? 10. Ese endemoniado, esa persona que estaba poseída, que se golpeaba, que lo amarraban y que estaba ahí entre los sepulcros donde estaban los muertos, fue y testificó que lo había sanado Jesús. Ganó las 10 ciudades de las 10 tribus que habían pasado del otro lado del Jordán. Amén. ¿Qué va a hacer Dios con tu vida, hermano? Entonces, ¿qué va a hacer Dios con tu vida? Cuando Dios te libere, cuando Dios haga la obra en ti, ¿para qué le va a servir tu vida a Dios? ¿Sí? No todos tienen un llamado a ser pastores, sacerdotes, levitas, apóstoles, evangelistas, maestros, profetas. ¿Sí? ¿Qué va a hacer de tu vida? Te va a mandar a donde te conocen. Aquí todos somos gloria a Dios, bendiciones, hermanos, ¿sí o no? Pero en la nos enojamos, en la casa es donde tenemos las mayores peleas, ¿sí o no? Con la familia, ¿sí o no? Aquí no hay problema con el hermano. Aquí amamos al hermano, aquí nos abrazamos, platicamos con el hermano. Pero en la casa, antes de conocer a Jesús, y aún conociendo ya a Jesús, ¿no es donde hemos tenido las mayores situaciones difíciles en la casa? Con los que no conocen, con los hijos, con los hermanos, con los padres. ¿Sí o no, hermano? Es en la casa. Entonces Dios, a través de Jesús, cuando libera a esa persona y le saca todos los demonios, más de 2000 demonios, ellos no se quieren ir de esa región. Dice: aquí vivimos, y estos cerdos pues aquí andan paseando, échanos a los cerdos. Jesús les da permiso. ¿Y qué hace Jesús con los cerdos? Los echa al despeñadero, ¿sí o no? Se mueren y entonces quedan libres los cerdos de los demonios. ¿Qué va a hacer entonces Jesús con tu vida cuando ya te libertó? ¿Qué va a hacer? Vete y ve a los de tu casa, porque aquí podemos ser otra persona, pero en la casa no nos conocen mejor que aquí. Entonces, ¿qué quiere hacer Jesús ahora con tu vida, hermano?
Le corté a la palabra y lo hice pequeño para poder dejarte la idea. Una mala decisión que tomaron ellos y no esforzarse de quedarse del otro lado trae consecuencias. Lo que tú hagas ahora como cristiano, ya con el conocimiento de Dios, va a afectar para todas tus generaciones. No son las maldiciones generacionales que leímos ahorita en Éxodo 20, que dice que visito la maldad de los que me aborrecen. Aquí no hay ninguno que aborrezca a Dios. ¿Sí o no? Todos amamos a Dios, todos somos hijos de Dios. Entonces no viene esa maldad, no viene esa visitación, porque nosotros amamos a Dios. Pero sí dice la palabra que porque ellos decidieron hacer otra cosa, hubo problemas y terminó siendo esa tierra, al lugar de ser de bendición, al lugar de pastar. Si ustedes pueden leer el libro de Números, el libro de Josué, cuando ellos deciden quedarse del otro lado del Jordán, no era el propósito. El propósito era todos heredar la tierra prometida. Hubo consecuencias, tanto que tuvo que venir Jesús. ¿Sabes qué hizo Jesús aún con la maldición de la tierra? Cuando Adán y Eva pecan, Dios le dice: ahora al hombre, con el sudor de tu frente comerás del fruto de la tierra. Así dice, así: espinos y cardos producirá la tierra. ¿Qué le ponen a Jesús en la frente, en la cabeza? Y cuando lo bajan de la cruz, ¿qué dejan en la cruz? Los espinos, la corona. Entonces Jesús deja la maldición, lo dice la carta a los Colosenses. En la cruz quedaron nuestras enfermedades y nuestras maldiciones, lo dice también Isaías capítulo 53. La maldición del hombre por rebelión, por no obedecer a Dios, fue en la tierra. Y cuando Jesús fue crucificado y al bajarlo de la cruz, las espinas quedan en la cruz, quedan las enfermedades y quedan todas las maldiciones. Pero la bendición de Dios que le dice al rey David, le dice: te bendeciré 1000 generaciones. 1000 generaciones. Aquí habían pasado 2000 años desde que tomaron la tierra prometida hasta que Jesús vino a la tierra de los Gadarenos. Se había contaminado. Al lugar de estar pastando ovejas o bueyes, estaban apacentando, no estaban pastando, estaban apacentando cerdos. Muchos de nosotros estamos perdiendo el objetivo de amar a Dios. Muchos de nosotros estamos perdiendo el servicio a Dios. Si tú tienes un llamado, Dios te lo va a confirmar a través de los dirigentes, a través de ti, de la comunión con Dios. Pero si eres obediente, te lo va a confirmar. Tuvo que venir Jesús y traer libertad, porque los demonios no querían irse de esa región. Nunca le dijeron: no queremos dejar a este hombre. Al contrario, le dijeron: envíanos a los cerdos. ¿Se pusieron rebeldes los demonios, la legión? No, dijo: nada más no nos saques de la región, envíanos a los cerdos. Entonces los cerdos iban a permanecer ahí. Y Jesús dijo: sí les da permiso, pero hace que esos cerdos se vayan por un despeñadero. Jesús trae orden a nuestras vidas. De todo lo que le hemos regado, Jesús trae orden ahora a nuestras vidas. ¿Cuántos quieren ponerse en orden con Dios? ¿Sí o no? Para que venga la bendición. Este hombre, cuando ya estuvo vestido y estuvo en su juicio cabal, y que la gente que lo conocía lo vio ya vestido, lo vio cambiado, lo vio arreglado, y lo vio que el sábado, al lugar de estar en el billar, en la fiesta, en el sonido, tomando, fumando algo, agarraba su Biblia y decía: voy a la iglesia, el buen pastor. ¿Qué te pasa? ¿A dónde vas? ¿Dónde es ese lugar? Voy a la iglesia, al buen pastor. ¿Sí decían así o no? Sábado. ¿Cómo sábado a las 10 de la noche estar en una iglesia? ¿A quién se le ocurre? ¿De quién fue esa idea? ¿Sí me explicó? ¿Cómo que vas a ir a danzar? ¿Cómo que vas a ir a servir a la iglesia? Es sábado, es el día de fiesta.
van a ver tu cambio. No, yo voy a ir a adorar a mi Dios. Yo voy a ir a dejar mi diezmo y mi ofrenda. Yo voy a ir a dar mi servicio a Dios y voy a llegar temprano, voy a llegar a mi clase y voy a preparar y voy a hacer el aseo y voy a ayudar. ¿Cómo? Si es sábado. Hay partidos en la tarde y buenos partidos. ¿Sí o no? Esa risita lo dicen todo, hermanos. ¿Sí me explico? Pero tiene que venir Jesús y poner orden en nuestra vida. Y entonces viene la bendición. Y entonces cuando ya está vestidito y le dice: no, no puedes venir a la barca, vete a donde te conocen. ¿Sabes que muchos no van a servir aquí en la iglesia? Muchos van a servir allá donde te conocieron, allá donde eras Juan Camaney, allá donde hiciste tu relajo, allá donde estabas desperdiciando tu vida. Allá van a ver tu cambio y van a decir: sí, Dios hace milagros y maravillas. Y entonces este hombre ganó las 10 ciudades que se quedaron en la tierra prometida. ¿Cuántos quieren servirle a Dios? Amén. Si quieres servirle a Dios, ponte de pie. Ponte de pie y dile: Dios, utiliza mi vida. Dios, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Yo quiero ser usado por ti. Yo quiero que mi vida pueda ser transformada. Utiliza, Señor, mi vida, utiliza mi corazón, bendito Padre. Que yo pueda ser, Señor Jesús, hoy, bendito Dios, que mi vida pueda serte útil, que mi vida pueda transformar el entorno donde me conocen, Padre. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, hermano, empieza a hablar con Dios. En algunos está pasando tu vida en tu mente, en algunos está pasando quién eras, en algunos está pasando de dónde te sacó el Señor y que ahora te ha traído aquí hasta este lugar. En algunos está para que vayas y ganes Decápolis. ¿Tú ganar 10 ciudades? Sí, hermano. Este hombre dice que no tenía juicio, se golpeaba, se lastimaba. Entonces, hermano, empieza a hablar con Dios. Dile: Señor Jesús, yo quiero serte útil, Señor. Si tú me vas a enviar a Decápolis, Señor, aquí estoy. Si tú quieres ser enviado a Decápolis, levanta tus manos. Dile: Señor, que mi vida pueda servir a los que me conocen. Que mi vida pueda servir a los que me vieron hacer cosas no agradables delante de tus ojos. Que mi vida pueda servir a los que vieron cómo me denigraba como persona, Señor. A los que vieron, Padre, cómo pisoteaba tu nombre, Señor Jesús. Que mi vida pueda servir para ganar a esas almas perdidas que no te conocen y que si te conocen, Señor, no han querido acercarse delante de ti, Señor. Que mi vida pueda ser, Señor, ese vaso fragante de tu amor, ese vaso que pueda ser usado en todo momento, Padre Celestial. Que mi vida, Señor, pueda ser usado, Señor Jesús. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser.
te ofrezco todo lo que soy. Toma mi ser, mi vida la entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, solo tú eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Señor Jesús. Ahora díselo con tus propias palabras: Señor, yo quiero ser esa ofrenda de tu amor. Yo quiero ser esa ofrenda que pueda ser usada hasta el último rincón de la tierra, porque yo quiero cumplir la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que tú nos has mandado, Señor. Que mi vida pueda ser, Señor, usada, Padre, para poder ir y predicar tu palabra, Señor. Prepárame, Señor, a través de la santidad. Prepárame a través, Señor, de la revelación de tu palabra. Transfórmame, Señor, cambia mi mente, cambia esos pensamientos y cambia mi corazón, Señor, que yo pueda ser transformado, Padre Celestial. Porque tú eres Mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, tú eres digno, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti, para ti. Para ti, Señor Jesús. Vamos a tomar la cena del Señor, así como estás de pie.